No creerán lo que ocurrió aquella cálida mañana en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Exactamente a las 9:30 de la mañana, el capitán Ibrahim Traoré se encontraba en su modesta oficina, sosteniendo un único documento que desataría una tormenta en África y conmocionaría a las salas de juntas de París, Londres y Nueva York. Ese papel era más que una simple política. Era una declaración de guerra contra siglos de explotación económica. La ley que contenía, conocida como la Ley de Soberanía Económica, imponía un asombroso impuesto adicional del 150% a todas las empresas occidentales que operaban en Burkina Faso. No se trataba de un simple ajuste a los códigos tributarios, era un desafío directo al orden económico mundial, y en 72 horas, todo el continente sentiría sus efectos. Durante décadas, las corporaciones multinacionales habían excavado profundamente en el suelo de Burkina Faso, extrayendo oro, algodón, uranio, riqueza que podría transformar la nación. Pero solo una fracción, apenas el 15%, permaneció en el país. El resto se escabulló hacia capitales europeas y centros financieros estadounidenses, dejando atrás minas vacías y un pueblo en apuros. El análisis económico de 3 meses de Traoré había revelado una verdad que todos susurraban, pero nadie se atrevía a confrontar. La economía de Burkina Faso seguía atada a un modelo colonial, un sistema diseñado para drenar en lugar de construir. Esa mañana, decidió que el ciclo terminaría. La ley era brutal en su simplicidad. Todas las empresas occidentales pagarían el impuesto de soberanía del 150%, además del impuesto corporativo estándar. Más de la mitad de cada dólar ganado en Burkina Faso se quedaría ahora en Burkina Faso. Había otra sorpresa. Las empresas de China, India y otros países en desarrollo estaban exentas. Para Traoré, esto no era solo economía, era justicia. Si quieren lucrar con nuestra tierra, le había dicho a su gabinete, también ayudarán a construirla. El anuncio fue un terremoto. A las pocas horas de la conferencia de prensa, el pánico se extendió por el distrito financiero de la ciudad. En la oficina de Ouagadougou del gigante minero francés Aviva, llamadas frenéticas inundaron la sede en París. Los abogados revisaban a toda prisa los tratados internacionales, desesperados por encontrar una escapatoria. Al otro lado de la ciudad, la petrolera británica Shell convocó una videoconferencia de emergencia con Londres. Las voces de sus ejecutivos estaban impregnadas de incredulidad. La minera estadounidense Newmont envió cables urgentes a Estados Unidos, advirtiendo de un riesgo regulatorio sin precedentes. Una pregunta resonaba en todos los pasillos: quedarse y desangrar los beneficios o empacar e irse. Al anochecer, las embajadas bullían de actividad. Los diplomáticos franceses exigieron intervención. Los enviados británicos se hicieron eco del llamado. El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó la medida de preocupante. Pero Traoré estaba preparado. La ley se había construido sobre una base sólida, diseñada para alinearse con el derecho internacional, a prueba de represalias legales. Como nación soberana, Burkina Faso tenía el derecho a establecer sus políticas fiscales, y ningún tratado podía arrebatársela. Las cifras que respaldaban su decisión eran igualmente irrebatibles. En 2023, las empresas extranjeras habían generado 8.500 millones de dólares con los recursos de Burkina Faso. De esa cantidad, solo 1.300 millones permanecieron. Los 7.200 millones restantes se esfumaron. Con el nuevo impuesto, el país retendría casi el 65% de las ganancias, inyectando aproximadamente 3.500 millones de dólares anuales en escuelas, hospitales, carreteras y tecnología. El tiempo empezó a correr. Las empresas tenían 90 días para cumplir o retirarse. Las primeras grietas aparecieron en 48 horas. El gigante francés de las telecomunicaciones, Orange, anunció una retirada total, cerrando sus operaciones y dejando a 3.000 empleados sin trabajo de la noche a la mañana. La minera británica Endeavour siguió su ejemplo, deteniendo la producción de oro y dejando sin trabajo a 8.000 mineros. El impacto repercutió en la economía, desatando el temor al colapso. Pero Traoré había previsto el sufrimiento. Se implementaron paquetes de apoyo de emergencia, asistencia económica, capacitación laboral e incentivos a la inversión para emprendedores locales. Sacrificio a corto plazo por libertad a largo plazo.
dijo ante una multitud preocupada. No todas las empresas huyeron. Donde las firmas occidentales vieron crisis, otras vieron oportunidades. La potencia tecnológica china Huawei redobló sus esfuerzos, prometiendo nuevas inversiones. El gigante siderúrgico indio Tata anunció planes para construir una fábrica. El vacío dejado por Occidente se convirtió en terreno fértil para nuevas alianzas. Los vecinos Ghana, Mali y Senegal comenzaron discretamente a redactar leyes similares. Lluvia de mensajes de apoyo desde Tanzania, Zambia y Botsuana. La Unión Africana elogió la medida como un paso audaz hacia la verdadera independencia. Por todo el continente, comenzó a circular una nueva frase: el renacimiento africano. En París, el presidente Emmanuel Macron, furioso, calificó la ley de ilegal e insinuó sanciones. La respuesta de Londres fue igual de tajante. Estados Unidos lanzó severas advertencias. Traoré no se inmutó. La mentalidad colonial debe terminar, declaró a la prensa. La riqueza de África debe servir a los niños de África. Fue más que retórica. Fue una línea divisoria. 6 meses después, los resultados empezaron a hablar. La recaudación fiscal aumentó un 180%. Las aulas, que llevaban décadas en ruinas, recibieron pintura fresca y libros nuevos. Los hospitales recibieron el equipo que habían estado pidiendo a gritos. Las carreteras se extendieron hasta pueblos antaño olvidados. Pero el mayor cambio no se produjo en el hormigón ni en la moneda, sino en la gente. Por primera vez en generaciones, los ciudadanos burkineses sintieron que la tierra bajo sus pies les pertenecía de verdad. El orgullo sustituyó a la resignación. La esperanza sustituyó a la dependencia. El efecto dominó fue imparable. Otras naciones africanas aprobaron sus propias versiones de la ley. Las corporaciones occidentales, antes intocables, se vieron obligadas a negociar acuerdos más justos. Quienes se quedaron adoptaron nuevos modelos: capacitación de la fuerza laboral local, transferencia de tecnología y asociaciones reales en lugar de contratos de extracción. En un año, el PIB de Burkina Faso había aumentado un 12%. El desempleo se redujo en casi una quinta parte. La deuda externa se contrajo. No eran solo cifras, sino la prueba de que las cadenas podían romperse. El camino no estuvo exento de cicatrices. La salida de Orange paralizó los servicios de telecomunicaciones durante meses. El sector minero se tambaleó mientras los nuevos operadores luchaban por expandirse. La tensión social latía en los sectores donde la pérdida de empleos golpeó con más fuerza. Traoré no se ocultó. Se reunió con los trabajadores cara a cara, escuchando y explicando. Las revoluciones no son indoloras, dijo a una multitud de mineros. Pero esta vez, el dolor es nuestro, y también lo será el futuro. Año tras año, la apuesta dio sus frutos. Las empresas nacionales surgieron para cubrir los vacíos dejados por las multinacionales que se marchaban. Jóvenes emprendedores, antes desesperados por emigrar, se quedaron y construyeron. Las empresas chinas no se limitaron a excavar, sino que construyeron plantas de procesamiento, fábricas textiles y líneas de montaje de productos electrónicos. Los inversores indios convirtieron los campos en centros de procesamiento de alimentos, añadiendo valor donde antes solo había exportación de materias primas. Las empresas turcas aportaron infraestructura y experiencia textil. Burkina Faso ya no era solo un pozo para minar ni un campo para explotar. Se estaba convirtiendo en una economía que creaba, no solo extraía. Para el segundo año, el crecimiento se estabilizó en un 8% y la fuerza laboral comenzó a evolucionar. Nuevas escuelas técnicas formaron mano de obra cualificada. Las universidades reorientaron sus programas para impulsar la industria. La atención médica se expandió a rincones rurales que habían estado abandonados durante mucho tiempo. En el tercer año, el mundo se dio cuenta. La inversión china en ferrocarriles y energía transformó la logística. Los proyectos agrícolas indios impulsaron la seguridad alimentaria. La construcción turca transformó los horizontes urbanos. Incluso algunas empresas occidentales comenzaron a regresar, con humildad y con nuevas condiciones: intercambio de tecnología, participación local en el capital, inversión real en el futuro del país. Empresas alemanas establecieron centros de investigación para formar a ingenieros burkineses. Las empresas agrícolas neerlandesas se asociaron directamente con los agricultores,
aumentando los ingresos y la productividad. Para el quinto año, Burkina Faso se había unido a las filas de los países de ingresos medios, un modelo para sus vecinos. Ghana, Malí y Níger siguieron el ejemplo. El término doctrina Trou entró en los libros de texto de economía, enseñado como modelo de soberanía de los recursos. Para el sexto año, el Banco Africano de Desarrollo elogió a Burkina Faso como un caso de estudio de crecimiento autodeterminado. Incluso el Banco Mundial, antes escéptico, instó a otros a aprender de él. 10 años después de aquella mañana en Ouagadougou, la ley impositiva del 150% era más que una política, era una leyenda. Burkina Faso había reducido la pobreza a la mitad, duplicado los niveles de educación y se había consolidado como líder económico regional. Pero más allá de las estadísticas, algo más profundo había cambiado. Los jóvenes burkineses ya no soñaban con irse, soñaban con construir. La tierra que una vez resumaba riqueza ahora nutría la identidad. El orgullo nacional resurgió, no como propaganda, sino como una realidad vivida. La apuesta de Traoré se había convertido en la prueba para África de que el pasado no tenía por qué definir el futuro. Cuando le preguntaron, años después, si había temido las consecuencias, Traoré sonrió. ¿Miedo? Sí, pero el miedo a seguir igual era mayor. Su ley de soberanía económica no era solo una ley. Era un mensaje, grabado en la historia del continente, los recursos de África, las reglas de África. Y por primera vez en siglos, el eco de ese mensaje trascendió las fronteras de Burkina Faso, trayendo consigo la promesa de un futuro diferente.